Bien, buenos días, soy Tania Duplat. Bueno, la parte sobre la que escribí y estuve participando en esta investigación es en el diseño de la interfaz. ¿Me cambias arriba, Ale? Porque cambió como decía Alicia, formas de cómo entrar al cuerpo, ¿no? De cómo interpretarlo. Y bueno, en eso el desafío de crear una interfaz que acompañe al cuerpo, ¿no? Para eso hay que pensar en un software que nos permita avanzar con las investigaciones, es decir, que acompañe el avance de lo que descubrimos, de lo que vamos pensando, de las hipótesis que van surgiendo. Y bueno, ¿cómo evidenciamos ese proceso? A través de un software, ¿no? A través de una interfaz. ¿Qué necesita? Y para eso tiene que dejar de ser una caja cerrada y poder estar abierta para poderla ir transformando en lo que se necesita para acompañar al cuerpo. En ese caso, nosotros pensamos en esa necesidad de evidenciar todo a través de una documentación, de poder mantener coordinadas como todos los frentes para que esto funcione y cómo poder ponernos todos de acuerdo para que ese proceso de creación colectiva se vea reflejado en una interfaz que nos ayude a todos a poder continuar con la investigación. En estas investigaciones muchas veces o en estos grupos rotan las personas, cambian, y es importante que estos procesos sean muy transparentes y estén muy bien documentados para que si surgen las modificaciones podamos realizarlas sin tener el inconveniente que, bueno, nosotros tuvimos algunos de retomarlas para poder continuar con la investigación. Así que es muy importante la transparencia de esos procesos y el estar en constante comunicación también con quienes desarrollan el dispositivo de entrada de señales, que en este caso, bueno, es el LASIK con el Wimomo, ¿no? Bueno, hasta aquí digo yo. Si quieres seguir, Maripa. Sí, un poco retomando lo que venimos como explorando este año y también retomando lo que se comenta, o sea, en mi artículo en la publicación, este cruce del que hablaba Alicia y del que hablaba Alejandra, de la transdisciplinariedad que implica este trabajo. Trae preguntas todo el tiempo y como esta cosa de las distintas iteraciones, de las distintas pruebas, nos permite como ir incorporando preguntas nuevas y un poco uno de los desafíos que se nos presenta ahora, entre muchos otros, como mostraba Alejandra las preguntas que tenemos, es pensar qué pasa con la imagen, ¿no? Porque si es una investigación desde las artes, estamos trabajando en esto de querer distinguir un montón de cosas, una visualidad que tiene que ver mucho con lo médico y con lo electrónico propiamente dicho, duro, y qué posibilidades habría en las representaciones diferentes de estos datos que vamos consiguiendo de tener una visualidad que quizás no sea tan emparentada a lo médico o lo científico, y cuál es como cuáles son los límites de eso, ¿verdad? Y esta cuestión respecto de la imagen viene desde que estamos trabajando con una interfaz que no es convencional, porque además tiene una mutabilidad de la que va a hablarnos ahora Lisandro, y la interfaz en sí es una imagen, ¿no? O sea, como que es un proyecto en el que hay diferentes posibilidades de trabajo sobre la imagen, desde lo que pasa en estos encuentros, que son fundamentales para el proyecto en sí, ya implica un trabajo con la imagen, hasta
la interfaz propiamente dicha o la incorporación de las imágenes en la misma publicación, como en su dimensión comunicacional, pero también hacia dentro del grupo y como la imagen tiene como un rol fundamental y pensarla es un poco como uno de los caminos por los que podríamos seguir ahora y sobre todo en lo que respecta al registro fotográfico y audiovisual, que es fundamental para este trabajo. Yo voy a hablar un poco de cómo se fue transformando el programa y retomando un poco la mutabilidad de la que hablaba Maripa. eh, Nosotros tenemos una interfaz de flujo continuo que la misma tiene la plasticidad que necesitamos para ir evolucionándola a medida que fueron surgiendo problemáticas en todas las experimentaciones que fuimos haciendo. Por ejemplo, en la otra diapositiva hay una comparación de cómo empezó el programa, cómo empezó esta interfaz eh, cuando empezamos este año, eh, y observamos un par de problemas, como por ejemplo a la hora del registro no teníamos un buen contraste entre eh, el fondo y este pastólogo que lo llamamos, por lo que para una mejor claridad en el registro tuvimos que cambiar la gráfica y lograr un mayor contraste. Después, a la hora de la captura de video, como tenemos algunas restricciones en cuanto al hardware, le decidimos agregar un módulo de video a, a la interfaz para así no sacarle recursos a la máquina con dispositivos de grabación externa. Y por último, después retomando un poco esto de la comunicación entre equipos que decía Tania, más desde el lado de la comunicación entre el aparato Wimumo y esta interfaz, hubo que solucionar algunos problemas, por ejemplo, desde eh, la transferencia de datos por OSC, que es el protocolo de comunicación que estamos usando, que hubo que reformar un poco el mensaje que recibíamos, porque no respetaba el formato que estaba enviando Wimumo. Y por último, la última reforma que se hizo fue en la forma de plasmar los datos en la planilla CSV, que para lograr una mejor lectura se optimizó como los datos que mostraba. Y, Bueno, no, yo voy a hablar un poco desde el grupo Facial Art. Así como hablé en el artículo junto con Rodula Culianberg, quien no puedo estar hoy en día, pero no importa, estamos trabajando todos juntos. Voy a ponerlos un poco en contexto de la técnica que desarrolló ella. Rodula se formó con un osteópata francés que se llama Danny Waugh, quien desarrolló Facial Therapy, que se basa básicamente en un aspecto psicopedagógico que tiene que ver con el desarrollo de la propiocepción y un aspecto terapéutico manual basado en el trabajo sobre la fascia con osteopatía. Esto fue hace 20 años, en conjunto con el recorrido que ella siguió teniendo con la danza contemporánea y con el contact improvisation, desarrolló una técnica propia que la llama Facial Dance and Movement, la cual se basa en una secuencia de movimientos que arrancan con los ojos cerrados para poder desarrollar un poco todo esto que es trabajo interno, y son movimientos de calidad lentos y ella habla de una liberación de la fascia, ¿no? Como objetivo final de estos movimientos. Esta práctica también después la desarrolló en una búsqueda en la que cada persona puede trabajar un momento particular de su vida, y quizás si fue algo traumático, también
liberar todo lo que implica. Entonces tiene un aspecto más de la danza y tiene un aspecto más terapéutico. Y bueno, hace más de 20 años, como ya dije, realizó esta investigación que viene trabajando con personas de todo tipo de edades y en distintos países. Y hace 10 años empezó un grupo de investigación con personas con disfunciones motoras. Sigue trabajando hoy en día. Y bueno, nada, es muy interesante ver el resultado con personas con paraplegia o cuadriplegia o simplemente espasmos, qué es lo que sucede. Y bueno, basándonos en esta técnica es que hicimos la investigación primero en Alejandra y luego con Demian, que fue la segunda idea que tuvimos este año, que bueno, Callan puede hablar un poco de ello. Esta técnica Facial Dance and Movement de Rodula, Lucía, tiene esta cuestión de desarrollo de la persona para potenciar la propiocepción. Así como también Rodula trabaja guiando a la persona con la voz, fue la técnica que encontramos posible para trabajar en distancia, porque durante todo este proceso Rodula estuvo en Grecia y las pruebas fueron hechas en Buenos Aires. Entonces, para empezar a hablar de los obstáculos con los que nos encontramos, el primero fue la distancia. No tuvimos la posibilidad de que Rodula trabaje directamente con sus manos sobre el tejido, sobre la fascia, así que el año pasado fue formar la Ale, enseñarle a Ale a cómo hacer la técnica, esta calidad de movimiento con la que Rodula trata de que la persona conecte con el movimiento de la fascia. Y bueno, a través de eso, primero la experiencia de la persona, a ver que si había una conexión en la distancia, lograr ese feedback. Una vez logrado eso, bueno, a ver si lo podíamos pensar de alguna forma, con Wimumu, ¿no? Bueno, primer obstáculo, la distancia. Segundo obstáculo, el aprendizaje de la técnica. Tercer obstáculo con el que nos encontramos el año pasado fueron los ruidos que sensaba el dispositivo, ruidos de estática, ruidos de aparatos, como se dice, ruidos diversos, en donde la señal que veíamos es una señal, digamos, única, compuesta de múltiples señales eléctricas. Muchas biológicas, otras no. La contracción muscular produce en sí un biopotencial, que en el caso de este trabajo puntual que estamos haciendo, nos resultaba un ruido para nuestra búsqueda, porque ese potencial que es fuerte y amplio, digamos, podía enmascarar esta expresión de la fascia que estábamos buscando. En el caso de Demian, punto a favor para este momento de la investigación, teníamos una región, la región de los miembros inferiores, que no tiene, como se dice, capacidad de contracción. No tiene, claro. Entonces, sensar en esa parte durante los ejercicios de facial dance and movement era una posibilidad de ver si esta deliberación de la fascia de la que habla Rodula la podíamos sensar en una región donde no íbamos a tener contaminación de contracciones musculares. Buenísimo. Entonces, lo que hicimos fue tenemos 4 electrodos para usar, pusimos 2 en los miembros inferiores y los otros 2 los usamos en la columna lumbar para tener una región inervada, también con músculos, para ver si teníamos, por un lado, esta expresión de la fascia. Por otro lado, si observábamos alguna modificación en la organización del sistema miofacial, antes, durante y después del ejercicio, del movimiento. Bueno, eso. La elección de los electrodos tuvo que ver también con la elección de los movimientos que pensamos con Rodula que podían estar buenos para desarrollar. Con Demian llegamos a hacer 12 experimentos, digamos, 12 encuentros, sí. 12 lecturas. Y en la primera tuvimos un ruido en uno de los lados que pensamos que era el corazón, el latido cardíaco, pero estaba muy bajo el electrodo, no entendimos. Y la siguiente vez, bueno, más allá de la cuestión objetiva de la señal, Demian sintió diferencia en el movimiento,
vimos una modificación en el tono basal de la señal, antes, o sea, en el tono, digamos, de la señal del electrodo sin movimiento, antes y después, pero no sacamos nada en limpio del registro de la fascia, una que podamos identificar como eso. La segunda vez nos fue mejor, pero tuvimos cierto inconveniente técnico que después supimos que era algo de la calibración del Wimumo, y de nuevo no llegamos a datos concluyentes de las señales, sí de la experiencia de Demian, y sí lo mismo. Siempre notábamos una diferencia en el tono basal antes y después del ejercicio. Y observamos que durante el ejercicio el movimiento generaba una señal diferente, pero nada concluyente por ahora, por el momento. Y en las ¿Qué zonas más? inferiores, En los miembros inferiores vimos distintas ondas, distintas señales, que en el momento las reconocimos, pero después al rato vimos que se hacían en momentos en los que él no estaba moviéndose, así que en este momento, hasta donde llegamos, no tenemos nada así concluyente. Y en principio eso. ¿Alguna otra cosa más importante? no, creo que eso. Eso es más o menos lo que venimos pudiendo hacer hasta ahora, este año, por nuestra parte. Sí, sigue abierto a... Sigue abierto a las futuras investigaciones. Bueno, muchísimas gracias, Jean-Paul, Lucía, besos ahí a Rodula cuando la vean. Y bueno, pasamos al siguiente entonces.